Viernes 22 de agosto de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy nuevamente se nos habla del mandamiento del amor. Y el Señor establece una jerarquía en el amor. Al primero que debemos amar es a Dios, porque de Él dependerá también el amor que tendremos al prójimo y el amor que nos tendremos a nosotros mismos. Por eso vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, caminos para amar a Dios. Segundo, caminos para amar al prójimo. Tercero, caminos para amarse a sí mismo. Vamos con el primer punto. Caminos para amar a Dios. Querida familia, queremos amar a Dios. Queremos enamorarnos más de Él. Lo primero es encontrarnos personalmente con Él. Atentos. Benedicto XVI define el cristianismo no como un proceso ético, no como la adhesión a unas ideas, sino como la adhesión a una persona. Y así, en la encíclica Dios es Amor, dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces lo primero es encontrarnos con Dios, lo primero es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, y es que es tan extraordinariamente bello, es que llena tanto el alma encontrarse con Jesús que naturalmente tu corazón se siente atraído a Él. Quien no ama a Dios es porque no lo conoce. Quien no se ha enamorado de Jesucristo es porque no se lo ha encontrado. Yo en ocasiones me pongo a pensar cuando pruebo deliciosos postres y digo, qué natural es gustar de este postre. Cualquier paladar estaría fascinado de probar este postre. Y si algo como el postre, que es una creación humana, algo como el postre nos logra cautivar de esa manera tan tremenda, yo me pongo a pensar, ¿cómo atraerá Dios a nuestra alma? ¿De qué manera nos sentiremos irresistiblemente atraídos hacia Él cuando experimentamos su ternura, cuando contemplamos su amor, cuando vemos todo lo que hizo por nosotros? Es que primero nos creó y después de que pecamos, nos redimió con su sangre preciosa y sin embargo, a pesar de que volvemos a fallar, nos sigue acompañando. Conocer todo esto tiene que mover nuestro corazón para amar a Dios. Pero además del conocimiento de Dios, hay otro camino para amarle: cumplir los mandamientos. Y es un camino necesario. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice a sus apóstoles: si me amáis, guardad mis mandamientos. Atentos con esto. Nos enamoramos de Jesús, pero luego tenemos que cumplir la palabra de Jesús. Para amar a Dios debemos cumplir su palabra. No basta que yo diga, Señor, te amo, pero luego no te obedezco. Debemos esforzarnos por ver los 10 mandamientos y evaluarnos en los 10 mandamientos. Es decir, contrastar nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos con aquello que el Señor nos enseñó. Y recuerden que los mandamientos son caminos del amor. Cuando los mandamientos se viven inspirados en el amor, liberan, no son carga pesada, todo lo contrario, son camino de libertad interior. Pero además, otro camino para amar a Dios es la oración frecuente. Santa Teresa de Ávila decía que orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y es que cuando estás enamorado quieres hablar y hablar y hablar con esa persona que amas. También la quieres escuchar permanentemente. Y hasta los silencios se constituyen en actos de amor. Las miradas dialogan, los corazones palpitan al unísono, las voluntades se unen. Eso es la oración. La oración es el encuentro de tu corazón con el corazón de Dios. Y no hay manera más bella de celebrar esa oración que la Santa Misa, la Eucaristía. Debemos amar los sacramentos. Amamos a Dios cuando nos unimos a Cristo en la Eucaristía,
Por eso debemos hacer un esfuerzo permanente para vivir en gracia de Dios y poder comulgar. Queridos amigos, en esto consiste la vida, en amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, caminos para amar al prójimo. El Señor dice que el segundo mandamiento es amar al prójimo. Y existen caminos hermosos para amar al prójimo. Los llamamos obras de misericordia. Recordemos cuáles son las corporales. Visitar a los enfermos, por ejemplo. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Alimentar a las personas necesitadas es también una obra de misericordia. Sea con la limosna, sea con la beneficencia, sea con la capacitación donde se le enseña a la persona a ganarse su propio pan. Es indispensable el ayudar, el calmar el hambre de nuestro prójimo. Dar posada al peregrino sigue siendo una obra de caridad en nuestros países que sufren migraciones masivas. Allí debemos obrar con misericordia. Debemos obrar con estos hermanos migrantes, porque el Señor dice en la palabra, recuerden que ustedes también fueron forasteros en Egipto. Entonces, nosotros debemos ser compasivos con nuestros hermanos. Visitar a los presos. Me viene a la cabeza una gran amiga que estuvo presa injustamente durante un año y que a partir de ese momento dedicó su vida al servicio de los hermanos que están en la cárcel. Créeme que esa sería una bella obra de misericordia y estando allá, llevarles la verdadera libertad interior que es Cristo. Y no se nos puede olvidar la bella obra de vestir al desnudo. ¿Cuánta ropa tenemos en nuestros armarios que ya no nos ponemos? Amigos, hoy el Evangelio nos exhorta a acciones concretas de caridad con nuestro prójimo. La última obra de misericordia corporal es enterrar a los difuntos, dar una cristiana sepultura a aquellos hermanos que han partido. Pero también hay obras de misericordia espirituales y estoy seguro que muchas de estas no las conoces y desafortunadamente por ello no tienes conciencia de la caridad que puedes ejercitar todo el día, incluso sin salir de tu casa. Por ejemplo, enseñar al que no sabe. No pienso solamente en los profesores, no pienso solamente en los instructores, pienso en los padres de familia, que cuando están enseñando a sus hijos están ejercitando la misericordia. Dar buen consejo al que lo necesita. ¿Cuántos malos consejos terminan hundiendo matrimonios? ¿Cuántos malos consejos terminan hundiendo vidas? Pues tú y yo debemos dar buenos consejos, unir a las personas a Cristo en medio de sus dolores. Corregir al que se equivoca. Es una obra de caridad con la persona que está por el mal camino, advertirle que ese no es el camino, advertirle con toda la caridad, pero con toda la claridad. Perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces no consideramos que cuando perdonamos estamos ganándonos el cielo, porque estamos ejercitando la caridad. Estás cumpliendo un mandamiento de Dios. Al perdonar, estás amando. Consolar al triste. Miren, no tenemos que saber mucho. No tenemos que tener muchas palabras para consolar al triste. En ocasiones basta estar allí. Basta un breve abrazo. Basta la presencia para que una persona se sienta consolada. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Amigos, la paciencia. Créanme, es tal vez una de las obras de misericordia más difíciles de cumplir, porque fácilmente nos impacientamos por todo. Pues entiende que cuando eres paciente con los defectos de tu prójimo, te estás ganando el cielo, estás obrando misericordia. Finalmente, rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Cuando oras el rosario y encomiendas a todo el mundo, estás amándolos. Uno abraza en amor a aquellas personas por las que ora. Son caminos para amar al prójimo. Tercero, caminos para amarse a sí mismo. El primero de ellos es saberme hijo de Dios. Cuando yo entiendo la dignidad que tengo como hijo de Dios, entonces ya estoy dando un primer paso, porque cuidado, también existe un falso amor propio. Ese amor que se orienta más bien al ego, ese amor que se orienta más bien a la soberbia, ese amor que estimula mi egoísmo, ese amor que me hace pensar solo en mí. Ese es un amor falso, es un falso amor a sí mismo. Pero el auténtico amor propio es el amor que se fundamenta en la conciencia que tengo de ser hijo de Dios, en la conciencia que tengo de saberme amado. Y esto me lleva a un segundo camino, aprender a perdonarme. ¿Qué errores hemos cometido? ¿Cuántos pecados en el pasado? ¿Cuántas faltas a pesar de lo que ya conocemos? Y esto nos lleva muchas veces
a despreciarnos a nosotros mismos, a no tener compasión con nosotros. Ciertamente se necesita un equilibrio. No puedo decir que compasión es admitirme cualquier cantidad de barbaridades, admitir que haga lo que sea mal y voy a decir simplemente me amo a mí mismo y me perdono. Pero sí estamos diciendo que aún, a pesar de que me esfuerce, sé que voy a seguir cometiendo errores y debo aprender a perdonarme, y ese perdón me debe impulsar a ser una mejor persona. Pero creo que lo más importante, cuando uno quiere amarse a sí mismo en verdad, es buscar el cielo. ¿Qué es lo mejor para tu alma? ¿Qué es lo que debes hacer para llegar al cielo? Porque cuando uno ama a alguien, uno quiere lo mejor para esa persona. Pues cuando te amas auténticamente a ti mismo, quieres lo mejor para ti, y lo mejor para ti es el cielo. Oremos. Amado Señor, quiero amarte más, amarte en verdad, amarte con locura, porque si te amo en verdad, podré amar adecuadamente a mi prójimo. Si te amo en verdad, podré amarme adecuadamente a mí mismo. Señor, tú eres el amor mismo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, caminos para amar a Dios. Segundo, caminos para amar al prójimo. Tercero, caminos para amarse a sí mismo. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir el verdadero amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.